Gracias porque nos permites estar en este tiempo como cuerpo, como familia, disfrutando. Gracias. Gracias porque también podemos orar, como dice tu palabra en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Que oremos en todo momento por todos los hombres y mayormente por los que están en eminencia, Padre. Gracias. Gracias porque podemos orar. Podemos intimar contigo, disfrutar de este tiempo, pero también, Señor, orar por aquellas personas del municipio de Mocoa y las que han sido afectadas por esta tragedia. Gracias porque tu consuelo y tu fortaleza está allí, Señor. Y gracias porque entendemos que más que carne ya hubo un sacrificio, una reconciliación allá en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, y que aunque en lo natural esto pueda conmovernos como te conmovió en lo natural María, Señor, y Lázaro, pero gracias por tu fortaleza y tu consuelo. Gracias por esta noche, por permitirnos vivir y disfrutar de la plenitud de Cristo, de todas estas riquezas de gloria, de todas estas riquezas de gracia. Gracias por este tiempo, Señor. Te honramos en Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. La verdad que hemos estado compartiendo por las Escrituras, le hemos titulado Viviendo y disfrutando la plenitud de Cristo. Cuando una verdad bíblica se despierta en nuestro espíritu, porque estas verdades ya vienen codificadas en nuestro espíritu, es para transformación de cada uno de nosotros. Cada revelación bíblica tiene un solo propósito y es transformarnos o formarnos al carácter de Cristo, al carácter de Cristo. Pero tremendo porque uno no se puede quedar en una verdad bíblica, porque hay verdades bíblicas o revelaciones bíblicas que van empujando otras, que cada día se van destapando, que están en las Escrituras, pero como el mismo significado de misterio, secreto, griego mosterión lo dice, algo oculto, no conocido previamente por la mente humana, sino que Dios es el que va determinando despertarle a uno en el espíritu las verdades bíblicas. ¿Cuál es el propósito de una revelación? ¿Volvernos cabezones? ¿Llenarnos de orgullo religioso, de soberbia? ¿O transformarnos al carácter y la forma de Cristo? A mí no me va a acercar con revelación si no le veo a Cristo. Porque Simón, hijo de Jonás, que después fue llamado Pedro, tenía revelación. ¿Y se acuerdan? Mateo capítulo 13, versículo 16 al versículo B, Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 19. A Simón Pedro se le reveló el Cristo esa mañana, pero en la tarde ¿quién se le metió? ¿Cuál es el propósito de la revelación de Cristo? Formarlo a Él, en nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice las Sagradas Escrituras, mirad, o sea que hay que estar en la jugada, que nadie os engañe, hay mucho engaño, por medio de filosofías y huecas ¿qué? Sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces yo le puedo decir tres cosas. Miren que no los engañen con la religión, con la filosofía y con el humanismo. No se dejen engañar de esas corrientes. Miren bien que lo que ustedes escuchan, que lo que ustedes oyen, que lo que ustedes reciben, no sea religión. Ni siquiera, mire que el cristianismo se ha vuelto una religión, una mezcla de conceptos bíblicos con humanismo, con neurolingüística, con doctrinas de hombres, dogmas de hombres, mandamientos de hombres.
Porque ¿cuál es el resultado de esas tres mentiras o esas tres corrientes llamadas la religión, la filosofía y el humanismo? ¿Cuál es el resultado? Dejar a la persona que vacía, vacía, vacía. Pero dice el versículo 9, Colosenses 2:9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que Cristo es completamente Dios y Él posee todos los atributos, cualidades y características divinas. Él posee la sabiduría, Él posee la omnipresencia, la supremacía, la soberanía, todos los atributos. Ya los otros usted lo sabe: omnisciencia, omnipresencia, fidelidad, misericordia, amor, justicia, santidad. Él posee todos los atributos y las cualidades divinas. Porque dentro del contexto histórico en la época se estaba menospreciando la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo por las corrientes filosóficas de la época. Pero dice el versículo 10, que es donde nos hemos parado, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis aún vacíos en él. Y vosotros estáis a medias. ¿Vosotros estáis qué? ¿Vamos a estar o ya estamos? Es una realidad espiritual. Vosotros estáis completos en Cristo. En Cristo. Dice el versículo 10, en él, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Quiere decir que estamos completos en la máxima autoridad. La máxima autoridad. ¿Qué es lo contrario a estar completo? A estar lleno, vacío. Por eso lo hemos dicho una y otra vez: una verdad nos sacude la mente, nos lleva a otro nivel de entendimiento, de gloria, de revelación, pero también nos transforma. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia ¿qué? Sobre gracia. Estamos tomando, estamos disfrutando de esta plenitud. En Cristo ya no necesitamos ni religión, ni filosofía, ni humanismo. Y yo lo dije y suena un poco escandaloso: en Cristo ya no necesito ni cristianismo. Yo, por ejemplo, el cristianismo del siglo XXI no lo recibo. Y yo no me como ese pan viejo. No, porque hoy en día hay afiches cristianos, camisas cristianas, gorras cristianas, perros cristianos. Hoy todo el mundo es cristiano. Yo no me como eso. Hay algo superior al cristianismo. ¿Quién es? Es Cristo. Recuerde que no somos seguidores de Cristo. Haga así. Haga así. No somos, yo no ando detrás de las chanclas de él. Ay, míralo tan bonita las chanclas de él. No somos seguidores de Cristo. ¿Cristo qué? ¿Vive? Eso es plenitud. Que Cristo vive en. Una cosa es ser seguidor. Andar detrás de las chanclas, de la túnica. Ay, la túnica no tenía costuras. La plenitud es que Cristo, que es completamente Dios y posee todos los atributos y las cualidades divinas, ¿dónde vive? En nosotros. A través de nosotros. Y Cristo vive como nosotros. Cuando Él se manifestó a través del cuerpo de Jesús, usted puede estudiar el Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y él era la expresión del sí a la vida, sí a la felicidad, sí a la libertad, sí al gozo. Jesucristo, un velorio, allá estaba tomando tinto gratis y levantando el muerto. ¿O no? ¿Sí o no? Jesucristo, un asado con lo gota a gota, allá estaba con lo gota a gota, comiendo ¿qué? Carne asada. ¿Con qué más? Ni me pregunte, porque le digo no me cree. ¿Va a comer con lo gota a gota o no? Usted no me cree. Lucas capítulo 5.
Un matrimonio. No, porque me contamino. Le llegó la tarjeta de invitación, Jesús, un matrimonio. Y le dijo al que no, es que tengo un problema. ¿Qué pasó, Jesús? Tengo 12 más. Porque ahí decía aquí que para uno solo. Y él dijo, no, yo ando con 12. Tiene que poner ahí para 13. Y una le dijo a Judas, Judas, en la jugada para la lluvia de sobres, ¿estaba en el matrimonio o no? No, yo le pregunto, ¿no fue o no fue? Un sí a la vida, un sí al deleite. Y eso es libertinaje, no, eso es plenitud. Eso es plenitud. Lucas capítulo 5, versículo 27. Para no dejarle vacíos. Después de estas cosas salió y vio a quién. Un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo que, o sea que todos los gotagotas son apóstoles. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo ¿qué? Gran banquete. ¿En dónde? ¿A quién le hicieron banquete? Al Señor Jesús. Y había mucha compañía de ¿qué? Imagine todas las motos afuera parqueadas. Allá llegando Jesús con los 11. Imagínese. ¿Y usted cree que estaban poniendo cuán bello es el Señor? No, estaba retumbándose. Ay, Señor bendito. ¿Y qué estaba haciendo el Señor allá? Llevándoles ¿qué? El reino. El reino. Vamos a la página número 9. Hemos estado trabajando en Colosenses, toda la epístola. Estamos hablando de plenitud. ¿Y sabe dónde estaban los religiosos? Afuera, con unas ganas de entrar. Y el Señor les salió a la puerta y los pilló ventaneando. Les dijo, venga, siga, no les dé pena, no hagan los locos. Y vamos ya en la verdad, bueno, vamos como en la verdad número 24. Entrábamos a ver la verdad número 24, pero repasemos. En la página 9 ya entramos ya en la aplicación de la plenitud. Cristo vive en nosotros. Ya usted y yo hemos estado compartiendo que plenitud viene del griego pleroma, que significa lleno, completo, atiborrado, que no le falta nada en el mejor de los tiempos, en el mejor de los momentos. La verdad número 20 está en Colosenses capítulo 3, versículo 10 y 11. La plenitud de Cristo nos lleva a entender todas las cosas y todos los tiempos. O sea que nos capacita, nos da la habilidad, el discernimiento para entender, interpretar, conocer las cosas y los tiempos. La verdad número 21, la plenitud de Cristo nos vistió de santos, nuestra verdadera identidad, estamos limpios, nos vistió de santos, esa es nuestra verdadera identidad. Creer lo correcto me lleva a vivir de la manera correcta. Número 22, la plenitud de Cristo nos lleva a vivir en armonía con los demás. Colosenses 3:3, esto ya lo vimos. En plenitud somos niños inmaduros. En plenitud no hay ¿qué? No hay niñez, inmadurez, celos ni contiendas. ¿Qué hay en plenitud? Reconciliación, perdón y amor a través del Cristo que vive en nosotros y a través de nosotros. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Cuál es el propósito de la plenitud? Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud ¿qué? De Cristo, de la plenitud de Cristo. La verdad número 23, la plenitud de Cristo nos lleva a vivir en el amor que es Cristo mismo. Leamos Colosenses 3:14, porque parte del vestido de nuestra identidad es el amor. Entonces en plenitud nosotros somos lo que Cristo es. Si Cristo es el amor, pues nosotros también somos la manifestación de Cristo, que es el amor. Venimos siendo amor para otros. ¿Dónde los demás van a encontrar el amor de Dios? ¿En un corazoncito o en una promesa que les demos? ¿O en un afiche o en nosotros? En nosotros. Recuerde que en plenitud somos lo que Él es. Hebreos 3:14 dice, porque fuimos hechos participantes de Cristo. Entonces en plenitud no hay vacíos. Ni vacíos espirituales porque Él lo llena todo, emocionales menos. Si necesito un abrazo me dice, yo se lo doy ahora a la salida.
No, necesito que mi esposa me diga gordo. No está en plenitud, está en la pura carne, en la pura carne. Ahora el hermano le va a decir a la esposa, ¿por qué le dijiste eso? Vamos a mirar Colosenses 3:14. No, en plenitud no hay vacío, ya no hay faltantes. Ni vacíos paternales, ni maternales, ni en plenitud. Cristo es ¿qué? Todo. Cristo es todo, y desde esa posición y esa identidad es que vivimos. Colosenses capítulo 3 versículo 14 dice las escrituras: y sobre todas estas cosas, esas virtudes de las que habla el versículo 12 y 13 que hablábamos ahora, de ser santos, amorosos, humildes, bueno. ¿Vestidos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo es Cristo mismo. Primera de Juan 4:8 dice las escrituras, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que más que una cualidad o un atributo, es su misma esencia, Él es el amor. Pero tremendo, porque en el nuevo pacto todo quedó metido en el vínculo perfecto que es el amor. Dice Gálatas 5:14 que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice Romanos 13:8 y 9: no debáis a nadie nada. Dice: amad, sino el amaros unos a otros, porque no adulterarás, no matarás, no codiciarás. Y toda la ley se resume en este solo mandamiento. Y me he quedado pensando en ese mandamiento. Amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que todo el nuevo pacto se resume en amar al prójimo. En plenitud tengo la capacidad de amar a mi prójimo. Ni siquiera la Biblia dice amen a Dios. Toda la ley se resume cuando amen a Dios. No. Porque primera de Juan 4:20 dice las escrituras: si alguno dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve, el tal es ¿qué? Es un mentiroso. Es un mentiroso cantando alabanzas. Es un mentiroso predicando. Y me quedé meditando en un texto, vamos a mirarlo, Mateo capítulo 25, y poder tomar de él una aplicación correcta. Versículo 34 al 40. En plenitud uno, en vez de endurecerse, lo que pasa es que el amor de Cristo fluye. Primera de Corintios 13, del versículo 1 al 7, es la revelación más profunda de lo que es el amor. Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40. Tomando una aplicación, entendiendo con un contexto de un juicio sobre Israel o sobre el pueblo judío, judío porque venían de la tribu de Judá, y tiene una aplicación muy bonita, muy confrontadora. Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40. Dice las Sagradas Escrituras: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación, eso lo fue lo que hizo el Padre cuando fundó, creó el mundo, nos entregó ¿qué? El reino sobre todo lo creado, Génesis 1:26, y señoree, gobierne y reine sobre todo. Porque tuve ¿qué? Hambre y me diste ¿qué? De comer. Tuve sed y me diste de beber. Fuiste forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, o me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a mí qué? Lo hiciste. Entonces a veces uno quiere amar a Dios, servir a Dios, pero a un Dios invisible que está por allá lejos en los cielos. Y mandarle unos besos, papito lindo, te amo, precioso mi Señor. Por allá un parroquiano le dijo un día, Señor, yo quiero servirte, quiero amarte y manifestarte todo mi amor. Y escuchó una voz detrás que le dijo, aquí estoy, ámame. Y volteó a mirar y era un indigente. Estuve ¿qué? Desnudo y me ¿qué? Me vestisteis. Tuve hambre y me diste ¿qué? ¿No he visto la señora que está ahí debajo del árbol? Es Dios. Es Dios con un tornillo flojo, pero es Dios. ¿Usted no ha visto el de la carreta? ¿Usted no se deleita viendo el del costal? Es Dios. ¿No está diciendo Cristo por cuanto no lo hiciste qué? ¿A uno de estos? ¿No lo hicisteis a mí? Y me conmovió un video que publicó un hermano de aquí del ministerio, de los que edifican. Y en ese video vemos un niño que empieza a la cocina y saca comida. Y el título del video es Cenando con Dios. El niño dice, voy a comer con Dios. Y empezó y llenó un maletincito de comida. Y se fue el niño al parque y vio una anciana ya, pues, una anciana mendigando. Y el niño se sentó con la anciana a almorzar. Y empezó a compartir con ella el almuerzo. Y la anciana tenía una sonrisa, pero un gozo se le veía. Y compartiendo, y el niño también. Terminaron de comer. Llegó el niño a la casa y le dijo a la mamá, ¿dónde estabas? Estaba cenando con Dios. Le dijo el niño, y no sabía que era una mujer. Y estaba feliz y tenía una sonrisa tan radiante. Y la anciana como que iba, ni me acuerdo, pero iba como que al lugar de refugio, yo no sé, por ahí encontró otra. Y le dijo, acabé de cenar con Dios. ¿Verdad? Sí, cené con Dios. Y no sabía que era tan joven. Era un niño que me fue a llevar de comer. Y yo miraba todo esto y yo decía, tremendo porque uno vive endurecido. Y uno vive menospreciando. ¿Y qué dice la escritura? ¿Vestidos qué? Colosenses 3:14, volvámoslo a leer. ¿Vestidos de qué? Del amor. Hay que saber dar, hay que saber ayudar si es un principio. Pero, ¿por qué cree que nosotros fuimos una sola vez a La Guajira y fue suficiente? Quedarnos allá y enamorarnos de esa tierra y del trabajo que estamos haciendo en La Guajira. Hay una frase que dice, ojos que, corazón que. Y aquí la mayoría sabe que adoptamos un niño y nos trajimos un niño de La Guajira y lo tenemos aquí en Cali, disfrutando. Y hay otros en fila. Ahora tengo uno como de 12 años, pero me lo va a traer unos meses nada más, ya le dije. Unos meses para acá. O sea que aquí a algunos hermanos los voy a prestar. Pero 12 años viene resabio. ¿No es que es Dios? ¿Es Dios o no? Efesios capítulo 2, un momentico. Usted y yo, si estamos en plenitud, tenemos que aprender a ver a Dios en los demás. En los demás. Tenemos que ver a Cristo en los demás. Efesios capítulo 2 le dije, ahorita miramos Colosenses 3:14. Me pasa que hay un versículo tan bonito. Efesios capítulo 2. Ya hasta me olvidó. Capítulo 4. Versículo 6. No es el 2, es el 4.
un Dios y Padre de los evangélicos, de los cristianos, de los testigos. ¿De quién? De todos. El cual es sobre todos. Sobre. Es el Padre de todos. Todavía que el diablo no tiene hijos, ¿no? Eso es una mala interpretación de Juan 8:44. Si a usted le dijeron que el diablo tiene hijos, vaya que le vuelvan su diezmo. El diablo no tiene hijos, el diablo no ha creado a nadie. Bueno, sí, el diablo tiene hijos. ¿Sabe quiénes son? Los falsos ministros. Porque a eso fue que Jesucristo les dijo. A los religiosos les dijo en Juan 8:44, ustedes son hijos del mismísimo demonio. Ustedes son el demonio en vivo y en directo. A los religiosos. No se lo dijo al endemoniado gadareno, le dijo hijo del diablo, no. Ministro, misionero. A los religiosos. Siga leyendo. El cual es sobre todos y por todos. ¿Y qué? ¿Y en algunos? ¿Y en qué? Ese indigente que usted y yo hemos menospreciado es Dios probándonos el corazón. Es Dios probándonos. Y entonces ahora me está diciendo que salga y corra. Pues esa es la idea. Que vaya a buscar un loco esta noche para aplicar la palabra. Y háblele al espíritu, no le hable a la carne porque está maltratada, está ya no le duelen los dientes porque le cayeron todos. Háblele al espíritu. Háblele al espíritu, dígale, usted es un hijo, usted es un santo, usted es un puro, usted es un inocente, y verá que va. Pero miren, no, el alma tal vez le va a decir, no, Señor, no se equivoque, miren. Pero el espíritu por dentro va a ¿qué? Se va a despertar. Me acuerdo ese mensaje, bueno, yo no lo predicaba aquí, no con pastores. El mensaje era hablando al espíritu. Usted pone a hablarle al alma. El Señor conoce tu necesidad. Él sabe tu lucha. Él sabe tu dolor. Lo tiene allí en las 7 luchas. Allí se quedan las 7 luchas del parroquiano. ¿Qué dijo el Señor? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños que tus hermanos, ¿a mí qué? No lo hiciste. Entonces cada vez que usted y yo menospreciemos a alguien, estamos hablando de plenitud. ¿Cuántos estamos en Cristo? Estar en Cristo es estar en plenitud. Pastor, entonces voy mi nevera la vacío y no, estoy diciendo sepa dar, que el Señor le ponga a uno ese sentir. Ese sentir. Y aquí el Señor nos está mandando, ¿cómo es que llama el hijo de Garro? Garro, ¿cómo se llama tu hijo? No, el otro. Tampoco. Lo otro que vino el miércoles, que olía a Cristo. ¿Ah? ¿Cómo? Hernán. Olía a Cristo. Pero a Cristo en modo loco. Entonces ya nos mandó un señor, un borracho aquí. Pero cuando se terminó la reunión, ¿no? Allá lo disfrutamos allá afuera. A mí la reunión no, porque no la tira. Pero después de la reunión, él llegó, él sabe que si aquí hubiera llegado en la reunión, yo lo saco. ¿Por qué pasó? Porque yo no le voy a dejar el estudio a él. Y él, y usted distraído viéndolo a él. Pero fue que apenas terminó, no, allá lo disfrutamos. Cerremos en ese párrafo. Página 9. El último párrafo, verdad número 23. El amor es la manifestación del Padre a través de Cristo en la cruz y de Cristo a través de credenciales, camisas, afiches, ¿a través de qué? De su iglesia en plenitud para el mundo. Me da pena lo que le voy a decir, pero yo me acuerdo que hubo un tiempo donde era la moda de las camisetas bordadas con mensajes bíblicos para uno evangelizar. Y me acuerdo que tenía una con un arco iris, un sol y un bordado hermoso que decía: Dios es amor. Aquí en mi pecho, Dios es amor. Yo evangelizaba, Dios es amor, y por dentro estaba envenenado. Envenenado, amargado. Ay, Dios es amor, tan lindo. Lo miraban a uno tan lindo y por dentro bien envenenado.
Ahora ya me da esta pena ponérmela. Lo que es esa y la del Cali no me las pongo ni regaladas. Verdad número 24. Página número 10. Ni regalada me las pongo. Eso hay que manifestarlo. Somos la manifestación del amor de Cristo para el mundo. Mire, el ser humano desde que nace hasta la tumba faltó del amor de Dios. No del de acá, del amor de Dios. Y usted y yo somos portadores del amor de Dios para ellos. Verdad número 24, estamos hablando de la plenitud aplicada por los reyes, los príncipes, los hijos de Dios. La plenitud de Cristo nos lleva a vivir en paz y en reposo, que es Cristo mismo. Por eso en plenitud no hay vacíos, pero tampoco hay estrés. No hay afán, no hay ansiedad. Él es nuestro reposo, Colosenses 3:15. Cristo es nuestra paz. En Él estamos reposados, deleitados. Y eso fue lo que le dijo a los fariseos, los escribas, los religiosos y a los discípulos. Dice las Sagradas Escrituras en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios, ¿qué? Gobiernen vuestros. O sea, ya nos gobierna es la paz. Nos domina es la paz. Ya no nos gobierna y nos domina el afán y la ansiedad. Yo le voy a decir otros textos que no están allí. Salmo 55, 22. El Salmo 55, 22 dice las Escrituras: echa sobre el Señor tu carga y Él la sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor. Una de las manifestaciones poderosas de la gracia, del reino y de la plenitud de Cristo en nosotros es esa paz y ese reposo en el que uno entra. A tal punto que la esposa tiene que sacudirlo a uno, porque los hombres tenemos la tendencia como que, vea, ¿qué pasó, mi amor? No estaba viendo qué, y todo está bajo control, reposo. Primera de Pedro 5:7, ¿qué dice? Echando toda vuestra ¿qué? Ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. Usted tiene allí en su material de estudio Filipenses 4:7 que dice, Filipenses 4:6, por nada estéis ¿qué? Afanosos. Por nada, no se afanen por nada, y uno se afana por todo. ¿Y qué dice el 7? Y la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? ¿Quién es la paz de Dios? Si no es el Cristo mismo. Lo que no resuelve Él, ¿qué va a resolver usted y yo? Y Mateo 11, 28 al 30, que es el clásico: vengan a mí todos los que están ¿qué? Cargados y ¿qué? Ahí no está hablando de trabajo físico. No es que usted llegó del trabajo y no está hablando de la ley, de la religión, el humanismo, la filosofía, de estas doctrinas y estas corrientes que cargan al hombre. Y yo les haré ¿qué? Descansar. Descansar, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón para vuestras, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es ¿qué? Y ligera ¿qué? Mi carga. Pero cuando les destapó el reino y la prioridad del reino, también les dio a conocer el porqué o las raíces más fuertes del estrés, el afán y la ansiedad. En Mateo 6:24 les dijo: no pueden servir a dos señores, porque si aman a uno menosprecian al otro, y tienen no pueden servir a Dios y a las. En el versículo 25 les dijo: ¿por qué se afanan? ¿Por qué se afanan? Por dinero o por cosas materiales. ¿Qué van a comer? ¿Qué se van a vestir? ¿En qué se van a ir? En el 30 les dijo: hombres de poca fe. Quiere decir que el dinero, las cosas materiales y la incredulidad son las mayores causas del estrés, el afán y la ansiedad.
Pero la única medicina no es una pastilla física, sino espiritual. Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, que es el dinero, que es lo material, viene por añadidura. Como decimos nosotros sin vea. Miremos el párrafo, que es la aplicación. La paz y el reposo que nos dio Cristo es la manifestación de su reino en plenitud para nuestro deleite. ¿Y qué? Y testimonio. Y testimonio. Donde usted y yo lleguemos, llega el mismo Cristo y la plenitud de Cristo, y tiene que llegar el amor. Y no el romanticismo y ese amor que hay, que yo te quiero, que no. Llegó fue el amor, el que cubre todo. Llegó fue la paz. Que lo miren a usted, a mí, y digan, uy, usted no irradia y no paz. Yo no sé si usted lo ha notado, si es la fe en que está caminando, porque ¿qué dice Efesios 4:11? Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. 4:13, hasta que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad ¿qué? De la fe. Que todos caminemos en la fe de Cristo. Yo no sé si usted ha notado estos días que donde usted llegue como que lo cabecean, como que lo miran. Me quedan mirando. Pastor, pues yo soy feito, pues la gracia, el reino y la plenitud, la medicina para los feos. Yo lo digo porque donde yo voy, y como que alguien, aquí hay alguien diferente. Aquí hay alguien diferente. Verdad número 25, usted no me creyó. La plenitud de Cristo es la palabra que debe morar en nosotros. Les recuerdo que una verdad se nos revela con el propósito de formarnos a Cristo, pero esa verdad ya está empujando a otra. ¿Qué tal que nos quedemos en el Hijo de Dios, solo en su manifestación en carne? Y estamos ahorita, Señor Jesús, desciende en el nombre de Jesús el Nazareno, bendícenos, y nos quedamos viéndole las barbas. Pero esta verdad empujó otra que se llama ¿cómo? El varón perfecto. Ese Cristo que fue profetizado, encarnado, manifestado, crucificado y resucitado. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde vive ahora? ¿Dónde vive? En nosotros. Y que nos quedemos solo allí. Cristo vive en mí y pues que hay otra verdad que es la máxima, la que la sacó del estadio. ¿Cómo se llama? Efesios 4:13, vamos a leerlo. Esta noche están pasando dos cosas: o usted está entendiendo todo y creyendo todo y recibiendo todo, o no está entendiendo nada. No, más me cae bien, pero no entendí. Pero lo malo sí. Estos días me va a tocar que ponerme el de Guachimán y caerle de sorpresa y verle como la hermana que le estaba interpretando la novela a la hija. No habían llegado los capítulos siguientes y ya, allí va a pasar esto, espera y verá que esto, espera y verá que esto va a suceder. Tiene mentalidad para interpretar JJ. Jeremías 4:22 dice la escritura: mi pueblo fue necio, no me conocieron, fueron inteligentes para lo malo y lo entendieron, pero para lo bueno no, para entender las cosas del Señor no. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos, no hemos llegado, estamos en la ruta, estamos encaminados a la unidad de la fe. Esa es nuestra meta, que todos caminemos en la fe de Cristo, que es la palabra revelada en nuestro espíritu, que se ha despertado, que Él vive en nosotros. Y del conocimiento ¿qué? Del Hijo de Dios. Es una verdad. Pero estaba empujando otra a un varón ¿qué? Perfecto. Cristo y su iglesia como el varón perfecto.
Pero estaba empujando otra verdad, a la medida de la estatura de la plenitud que a esa medida nos está llevando Él. Por eso Colosenses 3:16 dice las Escrituras: la palabra de Cristo more. ¿More qué? En abundancia. Él es la gracia, Él es el reino y Él es la plenitud. Abundancia en vosotros, enseñándoos, que es lo que está haciendo esta palabra, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, que es lo que está haciendo, nos está amonestando, animando, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, lo que hicimos, con salmos e himnos y cánticos que espirituales. Isaías capítulo 44, versículo 25 y 26. Mire que es una profecía y es lo que pasó en el primer siglo y lo que el Señor está manifestando ahora para su iglesia. Esta profecía se cumplió en los apóstoles. Los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Pero está como en contraste, bueno, está como, digamos, no, contraste no, está como en paralelo con Colosenses 2, 8 al 10. Colosenses 2:8 dice, miren, ojo, no se dejen engañar. Religión, filosofía y humanismo. Aquí también toca esas corrientes. Isaías 44:25. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Adivinación, agüero, fetiche, todas esas corrientes. ¿Qué hago? Volver atrás a los sabios, filosofía, humanismo, religión, doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, y desvanezco ¿qué? O sea, ¿qué iba a hacer el Señor con la adivinación, los agüeros, el fetichismo, el humanismo, filosofía, religión? ¿Qué iba a hacer? Iba a deshacer. Versículo 26. Yo, el que despierta ¿qué? La palabra de su siervo. Y en ese contexto, su siervo es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. ¿Qué está haciendo el Señor en este tiempo? Despertando en su iglesia la palabra de Cristo, que es la que debe morar en nosotros en abundancia. Vamos a avanzar. Vamos a pasar de la Biblia como un libro físico que contiene una historia de redención. Nosotros tenemos dos Biblias. Esta es la primera. Físico, el libro físico. Contiene toda la historia de redención. Pero vamos a pasar a la segunda, que es más poderosa. Que esta palabra, que estas escrituras o que esta Biblia, ¿qué dice? La palabra de Cristo more. ¿More en dónde? Esta palabra, ¿dónde debe vivir? Morar. ¿Con quién debe intimar? Con nosotros. Con nosotros. Es tomar Juan 6:63, el espíritu de la palabra, porque nos quedamos con el libro. Si nos quedamos con el libro viendo la historia de David y Goliat, ¿usted no se la sabe? ¿Se la cuento? ¿No sabe la historia de David y Goliat? La palabra de Cristo more en sus Biblias de estudio, rayadas y estudiadas. ¿More en dónde? ¿Dónde tiene que hacerse carne esa palabra? ¿Dónde se tiene que hacer espíritu? ¿Dónde se tiene que hacer vida? Entonces, cuando usted y yo entendemos este nivel, somos Biblia para otros. Nunca más le vuelva a decir a su hijo, lea la Biblia. Ni a su marido llegue ahora, vea, hijo del diablo, lea la Biblia. Si usted entra en este nivel de plenitud, ¿sabe qué le va a decir? Léame. Léame a quién. Tal vez su familia y la mía nunca van a ir al libro porque no lo aman. No lo conocen. Al libro físico nunca van a ir. Pero van a ver la palabra de Cristo morando ¿en dónde? ¿Morando en dónde? ¿En dónde? En nosotros. Cuando yo entendí que era palabra de Dios para otros, de una se me reveló ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Me llamo Cuarta de San Luis. De una se me reveló Cuarta de San Luis.
Porque estoy en el cuarto piso. Por eso me llamo Cuarta de San Luis. Pinta es novena de Pinta. Piso noveno. Ah, no, 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 no es en el chisme, hermanos. Amados unos a otros. ¿Sí entendió, no? Primera de Manuel. Ah, no, ya va en segunda. No, todas están en primera. Alejandro lo dejo quieto, pastor. Ahí reservado, guardadito en el Señor, porque de pronto... ¿Dónde debe morar la palabra de Cristo? ¿Ah? En nosotros. Verdad número 26. La plenitud de Cristo nos lleva a hacer todo para Él. Colosenses 3:17. Vamos a enlazar Colosenses 3:17 y Colosenses 3:22 y 23. Esto es vivir en plenitud. Y es la manera en que van a poder ver a Cristo en nosotros y a través de nosotros. Todo lo que hagamos, todo. ¿Dios es el padre de los evangélicos o de todos? Cogieron un texto mal, bueno, perdón. El papelito dice cogimos. Cogimos un versículo mal interpretado como Juan 8:44. Hicimos una doctrina tan dañina por años. Yo fui partícipe de decirle al que no venía a la iglesia hijo del diablo. Entonces mi mamá era hijo del diablo, mi abuelo, mis tíos, mi familia, todos eran hijos del diablo. Y yo era un hijo de Dios. Para la gloria del Señor. Con un versículo mal interpretado. Colosenses 3:17. Un versículo mal interpretado. Y entonces empezamos a hacer la sesión de personas. Y todo lo que hacéis es en plenitud, es Cristo viviendo en nosotros y a través de nosotros y como nosotros. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo que todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con amor, como para el loco, el indigente. ¿Como para quién? ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los poderosos, que usted y yo podamos ver a Cristo en todo y en todos. La plenitud de Cristo nos lleva a hacer todo para Él. Todas las cosas se hacen ¿qué? Con amor. Cuando yo entendí Colosenses 3:23, yo dije, si nosotros empezamos a aplicar este principio del reino, vamos a ver la transformación de un mundo, de una ciudad. Que todo lo que usted y yo a partir de este momento vamos a hacer, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, como para el Señor. Quiere decir que si yo esta noche me voy a comer a un restaurante y me está atendiendo un mesero o una mesera, yo le voy a dar una propina como para el Señor. Ve y aplica para recoger la ofrenda ahora al final. Usted va a ofrendar esta noche como para Él. El Señor va a pagar con esas talegas, viaja por su lado. Eche el de 2 lucas como para mí. Ay. Pero no, yo estoy hablando del restaurante. El mesero. Voy a darle la propina como para Él, Señor. Y empieza uno y a propósito me lo traje para el ejemplo. Mentira, no tengo más. Para el Señor.
El servicio se lo cobro en la factura a usted. No, yo le doy la propina, no se preocupe. Y le deja semejante desgracia, mire, miseria. Como para él, si es lo último que uno tiene, es la ofrenda de la viuda. Pero uno bien largo. Esto no debería ni estar en sus bolsillos ni en los míos. Yo, por educación no lo tiro al piso. Yo veo aquí, hermanos, y cada uno en su profesión, su negocio, en lo que usted se mueve, en lo que yo me muevo. Bueno, lo que pasa es que me he metido por ahí por ablandar un poquito. Pero lo que sigue es la plenitud vivida y aplicada en el hogar, en la pareja, en los hijos, en los padres, pero también la plenitud aplicada en los empleados y también en los jefes o en los amos. Vivir en plenitud es la vida de Cristo, con todos sus atributos, cualidades y características divinas en mí. En mí está Cristo y Cristo es el amor. Entonces en mí no hay lugares para qué, odios, rencores, celos y contiendas. Eso no es plenitud, eso es religión. Religión, eso es filosofía, eso es humanismo, eso es una mentira. En plenitud está Cristo viviendo en mí. O sea que no hay vacío, no hay lugar para odios. Metamos en otra aplicación que a usted y a mí no nos gusta, pero es muy saludable. El estrés. En plenitud no hay estrés. Aquí no hay afán, aquí no hay ansiedad. No, pastor, no. ¿Y entonces qué hay en plenitud? Reposo, ¿qué más? Descanso, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Regocijo. Y los ay, si aquí todos tenemos chicharrones. Y si vamos a hablar de ellos, dígame. Y si vamos a intercambiar chicharrones, hágale. La aplicación de la plenitud en el hogar, versículo 18. Todo lo que hagáis, hacedlo que de corazón como para él, Señor. Si usted tiene, por ejemplo, si usted vende carne, ¿usted le va a poner el dedo a la pesa? ¿O le va a cortar al Señor libra y cuarto? Ay, se me fue, se pasó. No, pues déjela así y no sabe que ahí es donde nos están dando en la cabeza. Como para él, Señor. Colosenses 3:18, vamos allí, estamos, la verdad número 27. Primero le leo la verdad y después vamos al fundamento. La plenitud de Cristo lleva a las casadas a rebelarse contra sus maridos. Amén, hermanos. Amén. Yo también digo amén. Amén, amén. No le dé pena, hermano, sea libre hoy. ¡Ja! Yo de usted, hermano, vea, este es un papayazo. Colosenses 3:18. Espere que yo leí mal. Casadas. Ayúdeme que ya no veo. ¿Estad qué? Sujetas. Recuerde que en el reino eso es un privilegio, eso es una honra, eso no es un karma ni un castigo. A vuestros, como conviene que hay un principio y hay un señorío. En el Señor. Devuélvase a Efesios, capítulo 5, un momentico. Tranquilo que para ellos también van los mismos textos, porque están en el mismo contexto. ¿Y por qué empezaron con la mujer? Hay una canción que dice, ¿por qué será? Efesios 5:22. Las casadas estén ¿qué? Sujetas a sus propios ¿qué? Maridos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? O sea que una casada en plenitud entiende el principio que de sujeción.
sométase, vuélvase a meter allá en su marido. Como al Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo que de corazón, con amor, como para el Señor. Entonces, una casada en plenitud que entiende que Cristo vive en ella y a través de ella se sujeta a su marido como al Señor. Siempre tomo riesgos en estas verdades bíblicas, pero también voy a tener la oportunidad de ministrárselo con base en las escrituras. La mayoría ya lo conocemos y lo voy a recordar. En este punto o en este momento, los mensajes en este tipo de verdades bíblicas se calientan. Y tomo riesgos de que muchas parejas o muchas hermanas no vuelvan a la congregación. Otras lo malinterpreten a uno. Eso ha pasado. Aún aquí hay hermanitas que viven inconformes con este principio y lo malinterpretan a uno. Y hasta se enojan, pero me quieren. No, al tipo me cae bien y yo lo quiero, pero cuando habla de someterse, sujetarse, ahí sí con él no me hago nada. Bendito el Señor. Y yo he visto parejas, vea, la mamá esposa, la mamá mujer, coger el pelele. ¿Quién es el pelele? El tonto del marido. El Señor me reveló que aquí no es. Mire, por ahí es la puerta. Por ahí es la puerta. El propósito es poder vivir, ¿qué? En el principio. Cuando el hombre y la mujer cumplen su deber, su rol y su principio, el hogar se le vuelve un paraíso. Un paraíso en la tierra, un deleite. Pero imagina uno como esposo ir con la mamá, esposa, matroña, matriarcada y todo a la vez. Primera de Pedro capítulo 3. Ya se lo voy a explicar el principio, no le voy a dejar vacíos. Y voy con el principio del hombre y por ahí terminamos porque no nos queda tiempo para hablar de los hijos. Aquí hay hijos y nos le vamos a meter al rancho también a los hijos. Y yo soy hijo, los que somos hijos. Eso es un principio. Primera de Pedro capítulo 3. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Efesios 2:20, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro, como apóstoles que se les despertó la palabra de Cristo, dejaron un fundamento. Dejaron un fundamento. Asimismo, vosotras, mujeres, me perdí. Mujeres, pero lo busco, no lo encuentro. Mujeres, yo vivía con mi mamá, la que lo engendró, no, mi esposa. Y ahora que es media mamá porque estamos en el ejercicio. Así mismo vosotras, ¿qué? Mujeres, ¿está qué? ¿Está qué? Sujetas a vuestros maridos, para que también, ¿qué? Los que no creen a la palabra sean, ¿qué? Ganados sin. Usted que le lleva Biblia al marido, no, él le va a decir, yo no te creo. ¿Por la qué? ¿Por la qué? Usted que estaba buscando, Señor, envíale un evangelista, una almita que le hable a su marido. Mañana le van a llegar los testigos de Jehová. Mañana le van a llegar los testigos de Jehová a las 9 de la mañana. Allá llévale la atalaya y la despertado yo. Señor, envíale. ¿Quién se va a ganar a los maridos? ¿Quién? Ayúdeme, hermano, ayúdeme, hermana. Hermana, ayúdeme. ¿Quién las va a ganar? La esposa, ¿por qué? Y no por las. O sea que no le va a decir Cristo te ama. No, pastor, entonces ¿qué le digo? Yo te amo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 5.
Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban ¿qué? En Dios. Estando ¿qué? A sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole ¿qué? ¿Cómo le llamaba? Pastor, Abraham es de la ley. Abraham es del paquete completo. El padre de la fe. Abraham es del paquete de la promesa, y dentro de la promesa estaba la ley, y dentro de la promesa estaba la gracia, y dentro de la promesa estaba la plenitud. ¿Qué semilla traía Abraham? ¿Qué simiente? ¿Cómo se llamaba? ¿A quién traía Abraham en la palabra? O en una semilla y una palabra, a Cristo. A Cristo. Quiere decir que cuando Sara le decía a Abraham, mi Señor, era el mismo Cristo que estaba hecho uno. ¿Con quién? Con Abraham. Entonces, si usted entiende plenitud, el Cristo, el Rey de Reyes, se ha hecho uno. ¿Con quién? Con su esposo. Con su esposo. Yo se lo dije y conozco mujeres de este ministerio que le dicen a sus esposos, mi Señor. Yo digo, yo me quedo aterrado. Yo digo, hey, yo siempre que vengo donde esta mujer no traigo a mi esposa. Mi Señor, mi Señor. Digo, Padre. ¿Y a usted cómo le dicen en la casa? Eduardo. Eduardo. Yo me llamo Luis Eduardo Sánchez. A mí nadie me dice Eduardo sino mi esposa. Y cuando la cosa se calienta, yo ya sé que cuando me dicen Eduardo, yo, ay, Padre. Efesios 5, 22, 23 y 24 se lo voy a explicar. Por allí vamos a ir cerrando con lo del hombre. De corazón se lo digo. Puede hablar con mi esposa, 3/4 de mamá, pero el propósito es vivir en armonía. Es el principio. ¿Cuál es la palabra de fe en la que caminamos? ¿Dónde tiene que morar esta palabra? En nosotros. Sígala teniendo aquí, verá. ¿Sabe qué le sirve aquí? De adorno. De pronto ahora que está lloviendo, pónganla en el Salmo 91 y no olvide quemar el ramo, ¿cómo se llama? La palma. Cuando esté cayendo truenos, queme el pedacito de palma. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuando vamos al origen o al orden o al diseño original, ¿de dónde salió la mujer? De un costado del hombre. Ya eso lo han dicho y lo han repetido, pero es muy bonito y es aplicable. Que no salió de la cabeza para que no que lo gobernara, ni de los pies para que él no la pisoteara, sino de un costado de la costilla para que él la que. Bueno, aplica porque la razón ya lo sabemos y lo hemos dicho. Número uno por la cual una mujer se casa, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Mandar el marido? ¿Ser qué? Amada, protegida, guardada, cubierta. ¿Cuál es el lugar más seguro de una mujer? Estamos hablando de un hogar que quiere entrar en el orden. Estar allí. Dice Génesis capítulo 2 versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y se unirá. Y los dos serán ¿qué? Tremendo, porque hay modelos bíblicos del Padre y de Jesucristo en esa unión espiritual. Hay modelos bíblicos de Cristo y la iglesia en esa unión espiritual. Y para cerrar, porque la vamos a enlazar los dos, íbamos en la verdad número ¿qué? 27, página número 11, verdad número 28. Y por allí terminamos. La plenitud de Cristo lleva a los esposos a amar a sus esposas. A amar a sus esposas. El marido como cuerpo de Cristo debe amar a su esposa. Como Cristo amó a su iglesia y entregarse por ella.
Efesios capítulo 5, versículo 25. Voy a lanzarle los dos principios. Yo me voy a sincerar con ustedes porque estamos preparando el terreno para un tema de hogar y de familia. Después de que terminemos plenitud, cuando el Señor nos lo permita, la próxima semana terminamos, el tema que sigue son los fundamentos de la familia. Entonces vamos a estar hablando de unos fundamentos a la luz de las Escrituras y poder meternos en el hogar. Siempre la restauración del hogar empieza por el marido. Cuando el hombre entra en el orden de Dios, ese hombre, a través de ese hombre como cabeza, empieza a bajar todo lo de Dios, todo lo de Cristo, todo lo espiritual en ese hogar. Hay momentos donde Dios determina por voluntad que entre la mujer, pero ¿cómo la mujer se lo va a ganar? ¿Con cantaleta, con peleas, con juicios, atacándolo o por... Sí lo leímos en 1 Pedro 3, ¿cierto? 1 y 2, ¿no? ¿Por su qué? ¿Se da cuenta? Entonces no diga, mi marido, no, él no camina con el Señor. Si usted es de la que dice, mi marido no camina con el Señor le manda a decir que usted no camina con él. Entonces yo no camino con el Señor. Porque si yo ya estoy caminando en unión con Él, yo tengo que mostrarle a Cristo a ese hombre. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Y después pasamos a 1 de Pedro. Fundamento de los apóstoles, dejaron el principio. Ahora, si alguno quiere estar sin congoja, quédese como Pablo. Pero los que hemos determinado, yo sé que la mayoría de nosotros, muchos decimos, no, yo no tengo el don de Pablo. Yo no tengo el don de Pablo. Pero llegando uno a enviudar, viendo tanto resabio, tanta maña, tanto Facebook, tanto WhatsApp, vea, soy capaz de hacer esto, vea. Dios me guarde. Ahora le digo qué significa eso. Bueno, de una vez hay que tener la mente renovada para llenar el estómago sin hacer tanta fuerza. Colosenses 3:19. Hay que renovarse. Eso tiene que ser un hombre bien formadito y una mujer bien formadito y uno se va a dañar uno su vida. Maridos, amad ¿qué? A vuestras mujeres. Ahí sí saben los locos, ya no se ríen. Ahí ya no se ríen. Y no seáis ¿qué? Hay maridos que tienen que ponerle apellido Lija o Lima. 1 de Pedro 3, versículo 7. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Esta semana estamos pastoreando unas personas de otras naciones y esta semana me llamó una con lágrimas, llorando. Y me decía, pastor, ¿usted por qué no me lo dijo? Y yo, ay, me dio una pena. Pastor, ¿por qué no me lo dijo? Y yo le dije, ¿qué? Que en el reino también hay gente falsa. Yo dije, ay. Yo le dije, no lo he escuchado todavía en los que le he mandado. Me dijo, no. Le dije, yo tampoco sabía. Yo dije, ay. Le digo porque uno se equivoca, uno dice, ay, pero habla bonito. Versículo 7, ya no quiero seguir hablando de eso. Vosotros, maridos, igualmente, vivid ¿qué? ¿Con ellas qué? ¿Con ellas qué? No seáis ásperos con ellas y vivid con ellas ¿qué?
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso ¿qué? Como a vaso ¿qué? Más frágil. Trátela con ¿qué? Con sabiduría, mijo. Sea sabio, inteligente, no bruto, que es lo contrario. Dando ¿qué? Honor, hónrela como a vaso ¿qué? Más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones ¿qué? O sea, lo espiritual o la espiritualidad. Efesios 5:21 y cerramos. La aplicación de estos principios son muy poderosos. Si estamos hablando de una plenitud en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, y nos hemos venido capítulo por capítulo, versículo por versículo, entendiendo que hay una palabra de plenitud que es Cristo. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Porque toda la plenitud de la deidad, porque en Él, en Cristo habita toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. ¿Y qué dice el 10? Y vosotros estáis ¿qué? Completos, plenos, ¿en quién? En Él. Y de allí para allá empieza Pablo como en cada una de sus epístolas. Primero revelaba a Cristo y después el nuevo estilo de vida. Este es el nuevo estilo de vida. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Voy a cerrar con 3 verdades y se las voy a explicar. La primera, lo que debería ser el fuerte de la esposa, lo que debería ser el fuerte del esposo. La segunda verdad, se ha vuelto la debilidad, el estorbo, el obstáculo más grande para que tengan una relación en plenitud, Lo que debería ser la fortaleza de la mujer, que es caminar en el orden, en el principio y someterse, volver a meterse en el hombre, se le volvió la debilidad porque la está tratando los 2 apóstoles. Los 2 apóstoles están tratando el mismo problema. ¿Cuál? ¿La qué? Dígalo. El problema de la insujeción, o bueno, la sujeción. No se está sujetando. Debería de ser una fortaleza y se volvió una amenaza. Como un martirio, como que... Y entonces el Señor llega y deja al principio. Vamos para el hombre. La naturaleza del hombre tiende a ser egoísta. Nosotros siempre queremos estar adelante, nosotros primero en todo, en el sentido de satisfacernos, de querer muchas cosas, nosotros llegar a un clímax, ellas no. Lo resumo todo, el ego del hombre. A ella le dice, deje la rebeldía, mamita, deje ser rebelde. Y a él le dice, deje ese ego, mijo, deje ser, a nosotros nos dice, dejen de ser ególatras. El ego, siempre pensando en ustedes. Cristo pensó primero en quién, en su iglesia. Él se dio por ella. La aplicación, la tercera verdad. La mujer a nivel mundial, y desde que surgen los movimientos del feminismo, más adelante el matriarcado y la mala interpretación de los principios bíblicos, han visto la sujeción o el someterse como un castigo de Dios, como un karma, como una maldición, como una injusticia, cuando es un privilegio. Es un privilegio. Una mujer que camine en ese principio va a vivir en plenitud. Un privilegio. Y vamos para el hombre, porque vuelvo y le digo, nos hemos concentrado en nosotros mismos en muchas cosas. No solamente estoy hablando de una intimidad, en muchas cosas. Efesios 5:21 ha sido un texto de mucha controversia,
pero que en la aplicación correcta tiene una riqueza muy grande. Someteos, ¿qué? En el temor. ¿De qué está hablando el contexto? De Cristo y de su iglesia y de una unión espiritual, pero a la vez podemos nosotros tomarla como un modelo ¿qué? Bíblico o de la escritura de pareja, de pareja, de pareja. O sea que en la aplicación, ¿a quién le tocó más duro? ¿A Cristo o a la iglesia? No, yo pregunto, ¿a quién le tocó más bravo? ¿Quién murió en la cruz? ¿Cristo o la iglesia? ¿Quién murió en la cruz? ¿Y la iglesia qué hizo? Recibir ¿qué? Todos los beneficios de Cristo. Y entonces Cristo es la figura de ¿quién? ¿Del hombre o de la mujer? Del hombre. Ay, o sea que al hombre le toca que vea, vivir ¿qué? Crucificado. Yo llevo crucificado 20 años, vean. Estoy cumpliendo 20 años de crucificado. Estoy más vivo que... ¿Y la mujer qué tiene que hacer? Recibir los beneficios de ese hombre que la ama como Cristo ama a la iglesia. Pero ella es una mujer que ve en ese hombre al mismo Cristo. ¿Qué dice Colosenses 3:23? Y todo lo que hagáis, hacedlo ¿qué? Pero en últimas... Yo estoy muy equivocado, porque yo dije, el hombre ame, la mujer sométase, pero Efesios 5:21 habla de una armonía. ¿Someteos los unos? Eso es tan sencillo el principio que cuando una pareja vive en armonía, han madurado en la relación, en la confianza, en la comunión, eso ya saben, con libertad ella puede salir, porque él sabe dónde está ella. Él puede salir porque ella sabe dónde está él. Y no está detrás, mandame una foto por el WhatsApp. ¿Dónde está? Si está mándame la foto. No, ella sabe que le dieron. Consejo divino, hermanos, ande sin datos. Así es sencillo. Si ustedes que le metieron chila, perseguidora, ande sin datos. Pero ¿a dónde está el wifi? Sí, pero no me sé la clave. Ya no me sé la clave. Hay una sujeción mutua porque hay una armonía. Es que yo digo, perdónenme y por aquí termino, se ha armado tanto escándalo a nivel mundial acerca de la sujeción. ¿Y qué es? Qué gravoso hay en la sujeción. Que si cuando una pareja madura y todos son uno, y no es que hay un matriarcado, patriarcado, feminismo ni machismo, sino que es Cristo reinando en esos dos enfermos. Bueno, ya no están enfermos, ya están en plenitud. Cristo en el esposo y Cristo en quién? En la esposa. ¿Y usted cree que Cristo anda peleando? ¿Cristo anda celando? ¿Cristo con Cristo van a contender allí? ¿Dónde vive Cristo? En el esposo. ¿Y dónde vive Cristo? En la esposa. Que el Señor nos ayude y que cada uno de los hogares aquí presentes y las parejas que están en ese proyecto y todo, podamos hacer de nuestra relación de pareja un deleite. Un deleite, porque sí es el paraíso en la tierra. Sí es el paraíso en la tierra. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Por encima de nuestros conceptos, sabemos que tus verdades bíblicas cada día se nos van aclarando. Y entendemos que el propósito de esta plenitud es que Cristo viva en nosotros, a través de nosotros y como nosotros. Con todas esas cualidades, atributos divinos, Señor, gracias. Gracias porque podemos decir, como decía Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, la vida que vivo ahora la vivo en la fe de ese Cristo que vive en mí. Queremos que esta palabra no se quede solo en el libro, solo en las hojas o en las páginas, Señor, sino que como dice Colosenses 3:16, esta palabra de gracia, esta palabra de reino, esta palabra de plenitud more, viva en nosotros. Como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. O Juan 6:63, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Gracias porque ahora aportamos y este nuevo pacto, dice tu palabra en 2 Corintios 3:1 y 2. Y en Hebreos 8, 10 al 2 y Hebreos 10, 16 y 17, que has escrito este nuevo pacto en nuestras mentes y en nuestros corazones.
Gracias, Señor, porque tu palabra ya está en nosotros y lo que estás haciendo por tu espíritu es despertar la palabra de Cristo, la palabra de Cristo en cada uno de nosotros. Y cada verdad que se despierta, Señor, que cumpla el propósito de formar a Cristo y el carácter de Cristo en nosotros. Permite que podamos ver al Padre y al mismo Cristo.